Vamos de lleno con nuestro segmento de resiliencia. John, para nosotros un placer tenerte en Milla Extra. Gracias por estar con nosotros. Un placer, hermano. Qué bien. El gusto es mío. Qué bien, hermano, qué bien. John, hacía tiempo queríamos tenerte por acá porque ha sido una fuente de inspiración, una fuente para despertar resiliencia, motivación personal en mucha gente. Y cuando hice este segmento de este programa, desde antes de iniciar el programa ya pensaba en ti para que estuviera acá. O sea, tú antecediste el programa, de verdad que sí. Y para mí es un honor que esté con nosotros y que podamos compartir tu historia y que otros puedan encontrar inspiración. Aquella gente que quizás ha sufrido algún tipo de revés, que sepa que hay personas que encontraron en Dios y en ellos mismos, quizás en una buena actitud, en una actitud correcta, pues el valor de seguir remando, no importan las olas, las tempestades ni los vientos. Amén. ¿Podría contarnos algo de tu vida antes de que llegara la situación que te aconteció, el revés? Bueno, antes del accidente mi vida era la vida normal de cualquier adolescente, joven. Estudiaba en la Universidad de la UCE, arquitectura, estaba estudiando, era estudiante de término en ese entonces. Y nada, básicamente todo tranquilo, de mi casa a la universidad, de la universidad a mi casa, de la casa cuando llegaba los fines de semana generalmente, a Higüey, a la iglesia, ayudar a los viejos míos con la iglesia y demás. Y básicamente era una vida tranquila. ¿Dónde estudiabas? En San Pedro de Macorís, en la Universidad Central del Este. Yo te recuerdo un poco inquieto en la iglesia. ¿Sí? Sí. ¿Te gustaba siempre, mucho? siempre, sí. ¿Qué sucedió extrañamente el día en que todo cambió? ¿Qué recuerdas de ese momento, John? Mira, a nosotros había una materia que se llamaba urbanismo. A nosotros nos habían encargado desarrollar un proyecto en base a el urbanismo de Monteplata. Para ello teníamos que trasladarnos a Monteplata. Entonces un compañero mío y yo nos trasladábamos a Monteplata y camino a Monteplata, en el vehículo que nos dirigíamos, el compañero mío, yo te digo lo que él me contó en ese entonces. Él dice que se distrajo y en la conversación que llevábamos y se acercó mucho a un vehículo. ¿Qué pasa? Para evitar darle al vehículo, frenó y se deslizó. Entonces, para tratar de no golpear el vehículo con la barandilla del centro ahí por Boca Chica, él trató de controlar el vehículo y nos fuimos del otro lado que no había baranda. El vehículo dio varias vueltas y cada vez que daba una vuelta me impactaba y me daba en la cervical. Entonces, básicamente, ahí se produjo una lesión cervical. La única lesión que tuve durante el accidente. ¿Que ha sido permanente a partir de entonces? Sí. A partir de entonces permanente. Era una lesión incompleta, que por eso me permitió mover los brazos y demás. Pero es una lesión que es irreversible hasta el día de hoy. En la parte humana es irreversible, sí, científicamente. Sí. Científicamente por ahora sí. ¿Cómo recibiste, John, tu parte emocional, cargado de sueños, cargado de energía? Porque yo sí te recuerdo siempre alegre, siempre corriendo en la iglesia. Siempre te miraba yo y te disfrutaba porque no sé si quizá gente en la iglesia me decía, Joel, pero tú y yo se llevan muy bien porque teníamos una gran diferencia de edad, pero no era tanta. No, está bien. Pero realmente había algo de ti como que a mí me gustaba la forma en la que te comportabas en la iglesia, porque yo me veía en ti, ya yo más adulto, me veía como en ese joven inquieto, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué pasó por tu mente entonces cuando llega esa noticia de que vas a quedar en la condición de esa lesión cervical, que no vas a poder quizás moverte, ser autodependiente? Sí,
Lo que sucede es que mucha gente no lo sabe. Durante gran parte de los primeros meses, yo aún albergaba la esperanza de volver a caminar. Okay. Yo desconocía lo que era una lesión medular hasta ese entonces. Sí. A mí me dijeron en el Darío, cuando yo estuve en el Darío, la lesión que tú tienes, una lesión medular, y me hablaron de que hay un periodo en el que muchos pacientes Vuelven. recuperan. ¿Qué sucede? Después que pasa ese periodo, el porcentaje decae. Y después que llega cierto tiempo, ya un año, el porcentaje prácticamente es nulo. Entonces, hasta ese momento, hasta 6 meses después, yo todavía no desconocía que no iba a volver a caminar. Yo todavía, vuelvo y te digo, tenía la esperanza de volver a caminar. Y yo no movía en un inicio, los primeros 3 o 4 meses. No podía mover los brazos. Entonces incluso los brazos. Sí, yo no movía los brazos. Yo quedé durante 2 o 3 meses, no movía nada. Nada. Yo nada más miraba para el techo y hablaba. Entonces, ¿qué sucede? Que con la terapia comencé a mover, a recuperar, a mover los brazos. Una noche, como 6 o 7 meses después de que ya estaba aquí en Higüey, todos mis familiares se fueron para la iglesia. A mí, como ya yo había comenzado a mover los brazos, me dejaron con la computadora, la laptop. Yo comencé a reencontrarme nuevamente con la computadora, el mouse y eso. Aproveché y entré a internet a buscar acerca de qué era la lesión medular. Y ahí fue que descubrí la realidad. Lo que te acabo de decir, que hay un periodo que los primeros 3 meses los pacientes tienen un porcentaje de recuperar. Los segundos 3 meses, siguiendo el trimestre, hay otro porcentaje, y a medida que iba decayendo, ya yo me encontraba en el tercer trimestre en ese entonces. A medida que iba decayendo, pues ya mi porcentaje, según lo que yo leí, sí, era prácticamente nulo. Los casos se podían contar con una mano prácticamente. Entonces ahí fue que yo me di cuenta. Yo estaba solo en la habitación. ¿Qué sentiste yo? Yo en ese momento yo recuerdo que yo bajé la cabeza y se me salieron las lágrimas. Yo no lloré con hipío, como dicen, pero sí yo recuerdo que no pude controlar la lágrima, porque ahí me había dado cuenta que toda la esperanza que yo tenía ya definitivamente se había espumado. Ya si yo caminaba era porque Dios lo permitía únicamente. Y nada, duré en eso como... ¿Hiciste alguna oración especial en ese momento? En ese momento yo me quedé en silencio. Muchas veces los momentos más íntimos con Dios es cuando tú estás callado. Sí. Tú estás callado. Que habla Él a tu espíritu. Exactamente, el Espíritu Santo te toca y te consuela. Yo me acuerdo que lloré, obviamente, se me salieron las lágrimas y duró un rato. Yo estaba solo. Los familiares míos, ninguno saben eso. Prácticamente nadie sabe eso, porque eso yo estaba solo. ¿Aún te lo guardaste? ¿No? Sí, yo no se lo dije a nadie. Y porque yo creo que papi ya sabía. Porque pero era fuerte para ellos también. Fuertísimo. Interlocutor. Cuando estábamos en el Darío, yo sé que papi quizá no recuerda eso, pero yo tengo presente que muchas noches yo no podía mover nada. Al no poder mover nada, yo no podía ver quién estaba, por ejemplo, al lado mío. Pues yo recuerdo que papi y mami, en ese entonces, cuando no estaba papi, estaba mami, dormían abajo, al lado de mi cama. Y yo recuerdo que tanto uno como otro, muchas veces, mayormente papi, porque él siempre ha sido curioso, pasaba la noche mirando los estudios. Yo veía la luz, yo no podía ver en qué él estaba, pero había ocasiones que él pensaba que yo estaba durmiendo y yo veía cómo él levantaba los estudios y lo enfocaba con el celular para ver, porque le estaban diciendo que su hijo no iba a volver a caminar. O sea, ya yo estoy seguro que a esa altura de juego ya papi sabía. Tenías una idea. Ya estoy seguro que sí. Y me imagino que mami se lo imaginaba. Entonces, valga la redundancia. Entonces, nada. Después de eso me quedé tranquilo. Me calmé.
ese mismo día y seguí como que... ¿Cuántos años hacen ya, John? Estamos hablando de... Yo tenía... Eso fue en el 2008. Eso fue como en... que yo me di cuenta fue como en noviembre del 2008. Tiramos números, estábamos hablando de, qué sé yo, 17 años más o menos. Sí, como 17 años. Más o menos, no del accidente, sino del momento en el que yo me di cuenta que ya había que tirar para adelante, como dice. ¿Alguna vez te enojaste con Dios? No, la verdad no, es que, ¿qué te digo? No era enojo. A veces... ¿Rabia, algo? Por el... No es que al final hay cosas que no suceden, ¿verdad? Sí. Y tú eliges cómo afrontarlo. Sí. Tú eliges. Está la opción de tú agarrar y enojarte con Dios, asumir que todo es culpa de Él. Está la otra opción de tú entender que posiblemente detrás de eso hay algo más que Dios puede utilizar para bendecirte. Obviamente, tú en ese momento, tú pasas de ser, como tú lo dices, una persona activa, una persona que a mí me gustaba estar siempre en las actividades. A mí me gustaba ser servidor, no ser servido. Entonces, yo paso de ser una persona independiente a ser una persona que dependo completamente de todo de otra persona. Entonces, es difícil. Pero no es enojo, a veces, ¿cómo te dice? Impotencia. John, sé que hubo un galope de pensamientos, de sentimientos, al enterarte de lo que tú, por tu propia vida, te enteraste. ¿Cómo lidiaba en términos espiritual con toda esa confusión, esos pensamientos? ¿En qué te amparabas? Mira, ¿O te refugiabas? Yo recuerdo que cuando yo tuve el accidente, aún estaba en el Darío, yo le dije a mami que yo quería que me hiciera un póster con una cita bíblica que a mí me identificaba. ¿Cuál era? Romanos 8:18, que dice: porque tengo por cierto que las aflicciones presentes sí, no son comparables. No, Romanos sí, no son comparables con la gloria que en vosotros se ha de manifestar. Ha de ser manifestada. Y yo le dije que la pegara frente a la cama, y entonces, en el lateral de mi cama, y ella lo pegó y yo lo veía todos los días. Esa cita bíblica me daba fuerza. Obviamente, la cita no dice que Dios va a quitar de mí o que va a desaparecer de mí la realidad que estoy viviendo. Pero te daba fuerza. La cita sí dice que a pesar de esa realidad hay algo más, va a haber algo más, va a haber un nuevo propósito. ¿Me entiendes? ¿Qué papel entiendes, John, que jugó la fe en el proceso de aceptación y de recuperación emocional? En una ocasión yo leí una frase, no recuerdo el libro en el que lo leí, que decía que tú puedes vivir la vida de dos maneras: o creyendo que todo es un milagro, o creyendo que nada lo es. Sí, creo que de Albert Einstein. Yo elijo creer que eres todo un milagro. Sí. Yo elijo eso. ¿Por qué? Porque es mejor. Es mejor, obviamente dirán, y no es positivismo barato de que tú puedes, lo que tú crees, lo que está en tu mente, todo está en tu mente, que tú puedes lograr. No es verdad. Mucha gente se va a fajar como el mejor todos los días y no lo va a lograr. Yo conducía, John, a autobús, y viendo tantos aguaceros en la carretera, tantos vehículos rebalando cuando había doble vía. Sí. Y yo me quedaba tantas veces que tenía que viajar de noche en doble vía, y los vehículos nos pasábamos tan cerca que yo decía, en realidad es un milagro que una gente dure 20 años viajando y esté vivo. Y cuando la guagua se devolvían en la represa, realmente todo es un milagro. Sí, no, y la guagua se devolvían, yo recuerdo la de la represa. A mí me tocó volver a bajar abajo por patanas que se quedaban. Como 5 veces a mí se me devolvió la guagua en la que yo me dirigía a San Pedro, hacia atrás. Después que iba subiendo, volvía para atrás.
Y hay muchos que no conocen eso, no saben de eso, porque Sí, vieron, sí. ahora viajan por una vía más tranquila, pero en ese entonces. En la Biblia, ¿qué versículo, aparte de ese que acaba de mencionar, te inyectó fuerza y fe? Básicamente ese, me acogí a esa promesa y a ese versículo. Y es como te digo, yo lo tenía pegado en ese Es entonces. como perder interés en lo presente, En lo presente. pensando en lo porvenir. Tarde o temprano eso va a pasar. Sí. Tú enfócate en... Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo Tiempo presente no son nada comparables comparables con la gloria que en nosotros se ha de manifestar. El problema es a veces esperarlo. Sí. Esperar Y esperarlo con fe, con fe y con tranquilidad. con paciencia, Exacto, exactamente. es difícil. Pero al final, básicamente en eso fue que yo... ¿Quiénes fueron pilares de apoyo? ¿La iglesia, los amigos, la familia? Principalmente, en una primera instancia mis padres. Yo recuerdo que ellos iban y se quedaron allá. Yo duré en ese entonces como 2 o 3 meses en Santo Domingo. Porque primero yo estaba en Santo Domingo por la lesión. Tuve la lesión, me operaron dos veces y nítido. Resolvimos lo de la lesión medular. ¿Qué sucede? En el proceso de la lesión hubo una complicación que se dio luego y fue que los pulmones se me llenaron de líquido. Otro. Tuvieron que entonces sacarme de ahí y llevarme al centro médico UCE, que ahí yo duré un mes, pero ya era lidiando con eso de los pulmones. Y en todo ese proceso siempre estaban mis padres. Luego ya la carga se dividió entre mis padres y mis hermanos, que también fueron piezas fundamentales de la recuperación. Yo recuerdo que Edgar, el hermano mío más pequeño, cuando él me vio, cuando yo llegué a mi casa, yo estaba en los huesos. En los huesos. Literal, yo estaba seco. Yo recuerdo una vez que yo te fui a ver y me hice fuerte delante de ti. Y cuando salí se me aguaron los ojos. Yo sé, varias gente me dijeron lo mismo. Sí, de verdad. Pero no eres tú solo, porque incluso la persona que manejaba la ambulancia que me trajo de Santo Domingo a mi casa, un año después fue al centro de rehabilitación y se encontró con la persona que me daba rehabilitación en ese entonces. Y él estaba dando un testimonio de un joven que hace como un año él llevó por el hospital y que él cree que no lo logró. Porque como estaba ese joven, no era para que lo lograra. Y ella ahí le dijo, mira, pues te equivocas. Está muy bien, está trabajando y sigue muy contento y muy feliz. Entonces, no eras tú nada más, es que mucha gente era fuerte, o sea, no te voy a decir que era un cómodo. John, ¿en qué momento decidiste que tu vida no sería el prototipo de un tipo sentado en una silla de ruedas? Sencillamente alguien absolutamente, completamente dependiente. ¿Dónde encontraste esa energía? ¿Cómo lo decidiste? ¿De dónde salió? Mira, ese día que yo te dije, en el que yo me di cuenta de lo que implicaba realmente la situación en la que yo estaba, Era fácil rendirse, John. era cómodo, mi padre me hubiese dado todo. Sí. Todo lo que yo hubiese necesitado, ellos me lo daban. Incluso ellos me dieron todo lo que yo necesité hasta que yo comencé a valerme económicamente. Pero a ellos no les hubiese molestado. Yo sé que no. Entonces, es más cómodo tú agarrar y decir, me voy a quedar aquí y que me mantengan. Sí. Total, ya. Ese no era qué? John, ese no era John. Pero ese no era, no, eso no era yo no. Lo que piensa de un hombre no es su cuerpo, es su cerebro, Al final. su identidad, su valía. Exactamente. Entonces, ese mismo día que yo te dije, tomé la decisión de que ya, lloré lo que tenía que llorar,
Son 15 minutos. Y me, Ahora y me enfrento vamos con este nuevo estilo. Exacto, este Y nuevo no me estilo voy a de vida. rendir. Claro, este nuevo estilo de vida que tengo, Esta es mi montaña y yo la voy a escalar. vamos a afrontarlo. Vamos a afrontarlo, vamos a ver qué. Sucedió lo que sucedió y continuaste tus estudios. Terminaste. ¿Cómo lograste entonces entrar a trabajar con la situación que acababas de desafiar? Mira, algo importante que hay que yo tendría que puntualizar y es una persona que yo tendría que agradecerle muchísimo el hecho de que yo volviera a trabajar. Primero fue a un profesor que se llamaba Ángel Emilio. Se llama Ángel Emilio porque sigue vivo, Ángel Emilio de Rosario. ¿Qué sucede? Que Ángel Emilio en ese entonces, en una materia, se llamaba dibujo técnico, que realmente no tenía nada que ver con el diseño en AutoCAD. AutoCAD es el programa que utilizamos para diseñar la computadora. Hasta en esa materia, eso era una de las primeras materias que se daban a principio de la carrera. No había que dar AutoCAD y todavía el dar AutoCAD en la universidad no estaba como establecido, sino que la gente hacía cursos por fuera. Resulta que él decidió por cuenta propia darnos varias clases de AutoCAD al grupo completo. Eso fue antes de yo tener el mismo cuatrimestre que yo tuve el accidente. Y aprendí. ¿Cuando el accidente, a qué altura tú estabas? Yo estaba en el 7º cuatrimestre, a mí me faltaba un año, 3 cuatrimestres. Y él me enseñó AutoCAD como en el 4º cuatrimestre. Estamos hablando iniciando la carrera prácticamente. Sucede que entonces, un amigo mío, se llama Odali Berroa, él me llevó el programa a mi casa. Me lo instaló en la computadora, después que yo tuve el accidente, y me guió, me dijo, mira, tú puedo utilizar esto y ve probando. Comencé a probar y vi que podía volver a diseñar y comenzaron a llegar los trabajos. En ese entonces yo trabajaba baratísimo, era más por trabajar, por probarte a ti mismo. Sí, era más por probarme en realidad. Y me llegaron varios proyectos en ese entonces, pequeños, pero por lo menos me mantenían ocupado. Sí. Y de ahí entonces, luego el hermano mío se graduó, Delphi. En el 2012 creo que fue, y en el 2011 creo, y decidimos fundar la compañía. Entonces yo era el arquitecto, él era el ingeniero. ¿Qué tipo de proyectos arquitectónicos o de ingeniería desarrollan hoy? Nosotros hemos desarrollado un poco de todo, pero mayormente residencial. Por ejemplo, yo he trabajado en proyectos que tienen que ver con la salud, clínicas, en proyectos que tienen que ver con educación, colegios, en una universidad una vez que estaban trabajando, por ejemplo el parque de Boqueyuma lo diseñó, lo construyó el hermano mío. Okay. Y yo le di alguna asistencia en cuanto a eso, y apartamentos, casas y cosas así, de todo un poco, la verdad. John, nada te ha detenido. No, hasta ahora. Nada ha limitado tus emociones. Te enamoraste, sí. Te casaste. ¿Qué papel ha jugado esa relación en tu vida? Para mí mi esposa. ¿Y cómo la conociste? Yo la conocí por Facebook. ¿Qué pasa? Nos conocimos por Facebook, nos hablamos. Luego, en una ocasión, nos vimos en persona. Ella fue al meeting que tuvimos con la intención de encontrar un amigo. Pero yo encontré... Yo salí del meeting con la mente de que había encontrado la madre de mis hijos. Opa. Ella fue con una cosa y yo con otra. Y nada, nos casamos hace como 1 año y medio. Desde entonces ella ha sido la mayor fortaleza y el mayor soporte después de Dios para mí. Y siempre atenta, cariñosa, pendiente de mí, pendiente de todo el que le rodea, a sus familiares y todo. Una mujer de hecho, aprovechamos virtuosa para saludarla y saludar a la pastora Giovanni Cedeño, el pastor Josué
Feliciano, al pastor Radamés Sánchez, que también siempre está en sintonía con nosotros, también a la maestría Kendry, que siempre pues nos reportan por acá por el teléfono. Entonces ha sido una relación que ha contribuido Sí. excepcionalmente. Sí. A mi esposa Angélica Cedeño, un saludito. Ok. ¿Qué le diría a los jóvenes que creen que el amor no les llega si tienen alguna discapacidad? ¿Qué Fuerte te esa, digo? John. Sí, porque es que yo le diría a lo que yo le diría a las personas que quizás tendrían una discapacidad, es lo mismo que yo le diría a una persona que no tendría discapacidad. Es lo mismo, hoy en día hay muchas personas que quieren un príncipe azul o una princesa, pero no se preparan para ser ellos príncipe o princesa. Por ejemplo, si tú quieres un príncipe, pues tienes que actuar como una princesa, tienes que cultivarte intelectual, moralmente, espiritualmente. Ser interesante. Claro que sí. Interesante, sí. Tú tienes que ser lo que tú quieres Conquistar. claro que sí. Igual, el hombre tiene que ser una persona que se cultive intelectualmente, moralmente. Yo quiero una princesa, pero soy el portero del palacio. Exactamente. Eso nada más se ve en los cuentos de hadas. Entonces tú tienes que prepararte y cuando me gusta John, en la película de Chedi, aquí, que el portero, el chofer, la está enamorando a ella y llega un momento que se quedan solos en la casa y él la está enamorando rápido antes que lleguen los dueños de la casa y la está enamorando en la cocina rápido y ella le dice, pero misery con misery. Es el detalle. Entonces, al final, eso es lo que yo digo. Cuando tú te preparas, tú te cultivas, y cuando tú no tienes esa hambre, esa ansia, como que es más fácil. Sí, hay que liberar la mente. John, Dios, John y 2 tazas de chocolate. ¿Cómo llega ese libro? Por cierto, te tengo un libro a ti. Gloria a Dios, qué bueno. Mírenlo acá. Dios, yo y 2 tazas de chocolate. Eso es John Feliciano Cedeño, el hombre que nada lo ha detenido, gracias a Dios, a una voluntad y a una determinación de hacer, un espíritu de resiliencia. El hombre no solo quedó con la situación que quedó después de un accidente, sino que además continuó la universidad, se hizo profesional, hoy diseña proyectos y también escribe libros. Háblanos de este libro, John. Bueno, ¿qué te digo? Y el tema tan chulo. Sí, Dios, yo y 2 tazas de chocolate, muy elegante. Sí, es a mi estilo. Es el detalle, que cuando nosotros, mi compañero y yo, Sherwin Guerrero, con el que escribimos el libro, pensamos en el tema, pensamos en darle al tema, de la temática del libro, un tono como que te invitara a tener un conversatorio con Dios, a que fuera en un ambiente común. Exactamente, como tú conversas con tu amigo, con tu pareja, como que tú tuvieras un refrigerio con Dios en ese momento. Sí. Básicamente eso es lo que nosotros quisimos plasmar en cuanto al tema del libro. Muy bueno, muy interesante. ¿Qué mensaje central transmite el libro? El mensaje fundamental del libro es el siguiente, que en este mundo caótico, lleno de problemas, adversidades, aún así, ante todas las situaciones que nos envuelve, Dios quiere tener el momento, tiempo contigo, y Dios quiere hablarte de formas que tú no te imaginas, formas sencillas, en lo más cotidiano, en el momento que me recuerda una portada de un libro que leí del autor Mas Lucado, en un sofá y un perro del mismo color del sofá
descansando tranquilamente, pero en un sofá en una sala multimillonaria. Fina, sí. Y el tema dice cura para la vida común. Oh, sí, ya lo he leído. ¿Tú lo has leído? Sí, sí. Lo leí, me gustó mucho. En tal sentido, John, ¿cuál capítulo o anécdota del libro crees que toca más a los lectores? El libro es que a mí me han mencionado tanto diferentes del capítulo de los devocionales, pero personalmente el que a mí más me gusta es el que se llama Remedios para el Insomnio. Eso es en ese, ¿por qué? Porque tiene que ver como con un aliciente para los ataques exactamente del estrés, de las cosas de afuera, ¿no? Y es un devocional más personal, Sí. en el que, un ejemplo, en la mayoría de los devocionales que yo escribo, yo no hago alusión directamente a mí, sino que en ese sí yo hago alusión. Por ejemplo, trata acerca de las buenas noticias que muchas veces te quitan el sueño. Te pasa, yo hablo de una experiencia que tuve del primer diseño que conseguí, que yo pasé la noche entera pensando en ese diseño, esquematizando en mi mente todo. ¿Sabes cómo qué? iba a Escuché ser. de Juan Luis Guerra, que al principio de sus canciones, escuché, no leí, él hubo un tiempo en que suspendió las presentaciones en público porque le perdía el sueño de noche pensando cómo ha de quedar, ya siendo Sí. una celebridad, cómo ha de quedar. Eso le interrumpía el sueño porque ese sentimiento perfeccionista lo acosaba de cómo te va a quedar, quedará como quedó el pasado, o quedarán las cosas como las tienes planeadas, o no quedarán a tu nivel o a tu Sí. estilo, y eso lo acosaba. Hubo un tiempo que hasta suspendió un par de presentaciones Sí, que por eso fue que él escribió el tema Testimonio, a testimonio. en el que él habla de que no necesita pastilla para dormir porque está con Dios. Ahí fue que él se encontró con Dios. Okay. Sí, yo leí algo sobre eso. Y en ese devocional yo hablo más o menos de eso. ¿Tienes planes para escribir más libros o piensas llevar esto a algún tipo de otro formato, un tipo de película o qué? Sí, Porque tú nunca tienes límite, el límite no lo sabemos. planes de escribir otro libro, sí. Lo de la película no tanto, pero sí, quizá escribir otro A mí no libro. me sorprendería que un día más Por ahora, película no. escuche por ahí. ¿Qué consejo le das a alguien que hoy enfrenta una pérdida, una discapacidad o una crisis existencial? Bueno, yo lo que le diría es que trate de no quedarse solo y que se arrope de las personas que lo aman y que dentro de lo que sea posible intente acercarse a Dios, porque aún en medio de la oscuridad de la situación que a uno se le vienen encima muchas veces, Dios sigue siendo luz. Y eso sería lo que yo le diría. No cargues solo Sí. con el peso que siente. Háblalo, dialógalo, busca personas, que alguien tú tienes que te ama. ¿Qué has aprendido, John? ¿Y qué puedes decirnos? Puedes decirle a la audiencia sobre el propósito de Dios a través del sufrimiento. Mira, el sufrimiento. Yo le podría decir que muchas veces el sufrimiento no es el final del propósito. Muchas veces el sufrimiento se convierte en parte esencial para que tú crezcas y para transformar quizá el carácter, o sea, Dios puede utilizarlo para eso. No necesariamente el sufrimiento nace para eso, pero Dios lo puede usar para eso. Porque dice, no, está bien. C.S. Lewis, que el dolor es el megáfono de Dios para un mundo sordo. Sí. Y dice también, más Lucado, que las penas del alma generan el hambre del cielo. Las penas de la tierra
generan el hambre del cielo. Sí, literalmente. John, si pudiera decirle algo a tu yo del pasado, al que despertó en una cama sin poder moverse, ¿qué le dirías? Que no se desespere y que no trate de cambiar lo que no puede, que sea más paciente con lo que no, con lo que viene, y que hay una frase que yo leí en una ocasión que decía que todo va a estar bien al final. Todo va a estar bien. Si no está bien, es porque aún no es el final. Que acoge esa frase y que descuide que todo va a estar bien al final. Básicamente eso yo le diría. John, para mí ha sido más que un honor, más que un placer que Dios me haya permitido tenerte aquí para hablarle a tanta gente que valoro, que respeto, y quizás en el aposento de alguien ha llegado una palabra hoy que a ti te costó sufrimiento, que te costó proceso, que te costó dolor, pero que hoy eres una referencia andante y viva de que se puede, a pesar de los golpes que la vida puede traer, a pesar de los infortunios, dentro de uno, mirando hacia adentro, quitando un poco la vista de afuera, de los parámetros y de la metodología de afuera, y tornándola hacia adentro, se puede encontrar vida, energía, valor, determinación y voluntad para vivir una vida plena, porque Amén. A mí me luce que tú estás viviendo una vida plena. Amén. Y yo estoy seguro que tú no cambiaría tu vida por la de alguien. No. Estoy seguro que no, y lo puedo ver en tus ojos, de manera que nuestro propósito con traer historia como la tuya aquí es poder decirle a alguien que esté impaciente, que esté desesperado, incluso que esté completo físicamente, que se sienta arrinconado, que quizás un galope de pensamientos hayan estado arrinconándolo contra la pared, secreteándole cosas, diciéndole todo lo que emprende que no vale, todo lo que emprende no va a ningún lado, tú no tienes cómo, no vale para nada, siempre pierdes, eres un perdedor. No eres ningún perdedor, todo tiene que ver con una actitud, una determinación, un enfoque y un socio que también es un padre, que se llama Dios. Y a través de la fe y la voluntad, yo creo que se pueden lograr todas las cosas en el nombre de Jesús, mientras el espíritu y el alma están en el cuerpo. Para nosotros, John, gracias por abrir tu corazón a Milla Extra, gracias por estar con nosotros, de verdad, gracias por haber sido parte importante de este segmento. Nosotros nos movemos a comerciales y regresamos en breve. Amén.